Hola, ¿qué tal, compañeros maestros? Les saluda a la distancia la profesora Claudia Mateo Serrano. El día de hoy vamos a trabajar con esta asesoría de apoyo relacionada con la evaluación formativa. En este momento, muchos de nosotros nos encontramos inmersos en este proceso hacia la promoción horizontal. También hay quienes están buscando obtener una plaza docente. Esta información que vamos a compartir a través de este video será de gran utilidad para ustedes porque encontrarán aquí mucha información valiosa relacionada con el proceso de evaluación formativa. Entonces, vamos a dar inicio. Esta asesoría está basada en la información emitida en las guías de apoyo para la promoción vertical, en espera de la nueva guía que será emitida para la promoción horizontal. Sabemos que ya esas guías de estudio para la promoción vertical ya fueron emitidas en días pasados y que la guía de estudio para la promoción horizontal será emitida el 14 de mayo de 2021. Sin embargo, es muy importante que desde este momento estemos estudiando algunos conceptos, alguna bibliografía relacionada con lo que es aprendizajes claves para la educación integral, lo que es la RIEP o lo que fue la reforma integral de la educación básica, porque eso es lo que marca en este momento la guía de estudio de promoción vertical. Y considerando que esta información también aparecerá en la que será la guía de la promoción horizontal. Entonces, si aquí nos habla de plan de estudio, de principios pedagógicos, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta información para comenzar a estudiar y no esperarnos hasta el 14 de mayo en que aparezca esta guía, porque pues tendremos menos tiempo para el estudio. Entonces, esta asesoría tendrá como información fundamental lo que señala el libro 2, que dice la evaluación durante el ciclo escolar. Esta bibliografía fue emitida por la Secretaría de Educación Pública por ahí del año 2012, cuando aparece lo que es la reforma integral para la educación básica. Con el plan 2011 surge la necesidad de tener también un enfoque formativo en la evaluación. Entonces, estos 5 libros aparecen en ese momento. Sin embargo, actualmente todavía los tomamos en cuenta porque la información que contiene sigue vigente. Hay algunos cambios relacionados con los acuerdos de evaluación. Sin embargo, hay conceptos que continúan vigentes aún en la actualidad. Sabemos que el Plan de Estudios 2011 nos habla de 12 principios pedagógicos y dentro de esos 12 principios pedagógicos tenemos el número 7. El principio pedagógico número 7 nos dice evaluar para aprender. Y tomando en cuenta este principio pedagógico es que surge esta bibliografía para que nosotros los docentes tengamos en cuenta toda esa conceptualización de lo que es la evaluación formativa. En el libro número 1, Enfoque formativo de la evaluación, se aborda la conceptualización del enfoque formativo, de la evaluación de los aprendizajes y se explica con mayor profundidad en qué consiste, cuáles son los pasos que se deben seguir cuando se evalúa y cuáles son los tipos de evaluación que se llevan a cabo. De este libro ya hablamos en el video anterior. El día de hoy nos vamos a enfocar en el libro número 2. Este libro número 2 consta de 63 páginas y nos habla de la evaluación durante el ciclo escolar. Es muy importante que identifiquemos cuál es lo más importante que tiene cada uno de estos libros. El libro número 1 nos habla de toda la conceptualización general, es uno de los libros más importantes. Sin embargo, este libro número 2 también tiene su importancia, ya que nos habla de cómo vinculamos el proceso de planificación con el proceso de evaluación.
cómo deben ir trabajando de la mano tanto la planificación como la evaluación para llevar a los alumnos al máximo logro de sus aprendizajes. En este libro número 2 se hace un análisis del papel de la evaluación durante el ciclo escolar y se brindan sugerencias para dar seguimiento a los alumnos que a lo largo del ciclo van presentando algún rezago respecto del resto del grupo. ¿Sí? Desde aquí nosotros vamos a poder identificar algunas sugerencias para poder apoyar a esos alumnos y evitar que caigan en un rezago mayor. El Plan de Estudios 2011 de Educación Básica establece que la planificación es un elemento sustantivo que permite potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Sí? La planificación como elemento sustantivo para potenciar el aprendizaje de mis alumnos. Al planificar, nosotros tenemos que tomar decisiones de manera anticipada y saber cómo voy a llevar a cabo las acciones dentro de mi grupo. A partir de un ciclo escolar, de un bimestre, de una clase, de una situación didáctica o de un proyecto. Yo tengo que anticipar cuáles son esas acciones que voy a realizar con mis alumnos, cuáles van a ser las estrategias con las que yo voy a trabajar. Y mi planificación también es una propuesta que puede modificarse en cualquier momento o puede replantearse si lo consideramos necesario. Tengo que tomar en cuenta al planificar las características de mis alumnos, así como la viabilidad de lo que se propone. Tengo que saber si efectivamente esas actividades que voy a proponer van a facilitar y a favorecer el aprendizaje o van a ser un obstáculo en el aprendizaje de mis alumnos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta muchas cuestiones dentro de mi grupo al momento de planificar. Planificar no solamente es escribir actividades que voy a hacer, sino tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje de mis alumnos, sus formas de aprender, el contexto, los materiales con lo que cuento, etc. Bueno, vamos comenzando. Tenemos aquí una pregunta posible de examen. Nosotros sabemos que vamos a presentar una valoración de conocimientos y aptitudes. Y dentro de esa valoración, bueno, pues podemos encontrarnos con diferentes conceptos y diferentes situaciones. Aquí tenemos una pregunta que dice, identifique el enunciado que describe el principio pedagógico planificar para potenciar el aprendizaje. Tenemos 4 opciones. Vamos a leerlas y analizarlas. Nos dice, desarrollar interacciones que posibiliten el aprendizaje, considerando elementos del contexto, historia del lugar, prácticas y costumbres, el hogar y los materiales educativos. La siguiente opción nos dice, promover el trabajo colaborativo entre alumnos y docentes para buscar soluciones, coincidencias y diferencias, con el fin de construir aprendizajes en colectivo. La opción número 3 nos dice, generar experiencias interesantes, desafiantes y significativas con las que se movilicen los saberes de los alumnos, conociendo el nivel de complejidad de las actividades. Número 4 nos dice, potenciar el aprendizaje del alumno adecuado a sus características y necesidades, generando su disposición y capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Retomemos el principio pedagógico número 1, en donde señala que el alumno es el centro de todo lo demás. Entonces, busquemos palabras claves. La primera nos habla de la historia del lugar. La segunda opción nos habla de alumnos y docentes.
La tercera opción nos habla de complejidad de las actividades. Y entonces, ¿cuál es la única opción que nos habla en general únicamente del alumno? Descartamos entonces. La historia del lugar no nos va a permitir potenciar el aprendizaje. El trabajo en colaborativo entre docentes y alumnos tampoco. Las experiencias desafiantes sí, pero darle importancia al nivel de complejidad de las actividades obviamente no. Por lo tanto, la única opción que en todo momento nos habla del alumno es la número 4. Potenciar el aprendizaje adecuado a sus características y necesidades, generando su disposición y capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y aquí tenemos la justificación de esa respuesta. Planificar para potenciar el aprendizaje nos dice que hay que reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo de la vida y se involucran en su proceso de aprendizaje. También señala que hay que seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados. Tenemos que reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados. No puedo planificar si no sé cuál es el aprendizaje esperado. Tenemos que generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan experiencias significativas. Y hay que considerar también las evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Ante esto, este libro también nos muestra algunos elementos de la planificación o los elementos que debe contener una planificación. En primer lugar, tenemos que reconocer que los estudiantes tienen ritmos y estilos de aprendizaje diversos. Cuando hacemos nuestro diagnóstico, nosotros aplicamos algún test para identificar cuáles son esos estilos de aprendizaje. Identificamos si nuestros alumnos son visuales, son auditivos o son kinestésicos. Y con esa información nosotros ya tenemos un panorama general con el que podemos realizar actividades en nuestra planificación que apoyen a estos ritmos y a estos estilos de aprendizaje. También dentro de los elementos de la planificación se encuentra el seleccionar estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y la evaluación para el aprendizaje congruente con los aprendizajes esperados. Es decir, cuando yo genero una estrategia, cuando selecciono una estrategia didáctica, también tengo que estar seleccionando la forma en que voy a evaluar para que se vincule mis actividades con esta forma de evaluar. Hay que reconocer que los referentes para el diseño del trabajo didáctico son los aprendizajes esperados de los programas de estudio. No voy a tomar otros elementos de ningún otro lado, de ninguna otra bibliografía, ni de ningún otro tipo de información voy a utilizar. Solamente los aprendizajes esperados que se encuentran en el programa del grado que estoy impartiendo. No puedo tomar aprendizajes esperados de otro grado más que del que estoy impartiendo. Tengo también que generar oportunidades de aprendizaje que garanticen esas experiencias significativas y la inclusión de todos los alumnos en ambientes de aprendizaje colaborativo. Todos los alumnos tienen que participar en las actividades que yo diseñe en mi planificación. Tengo que generar esas experiencias significativas y tengo que incluirlos a todos. No puedo dejar a nadie atrás y a nadie afuera, ¿verdad? Todos ellos tienen que estar involucrados en este proceso de aprendizaje. También tengo que contar con las evidencias del aprendizaje de mis alumnos, porque esas evidencias me van a proporcionar información de sus logros y también de sus necesidades. Y con esta información, obviamente, yo voy a tomar decisiones
para continuar impulsando el aprendizaje de mis alumnos. Estos elementos de la planificación deben permitirme comunicar los logros de aprendizaje a los alumnos, a los padres de familia o tutores y obviamente también a las autoridades escolares, municipales o federales. Y tengo que tomar en cuenta que todas estas actividades tienen que tener una sistematización. El trabajo que yo realice dentro de mi grupo tiene que ser sistematizado para que los alumnos obviamente se puedan adaptar a esa forma de trabajo y esto logre mejores resultados. Para planificar entonces es necesario conocer las competencias y el enfoque didáctico de las asignaturas que voy a planificar, así como los aprendizajes esperados con los que voy a trabajar, ya sea durante la semana o durante la quincena. Los contenidos señalados en los programas de estudio, la metodología para el trabajo, la organización del grupo, cómo voy a trabajar esas actividades de forma individual, en parejas, en equipos o grupal. Tengo también que delimitar el espacio en donde voy a trabajar, adentro del salón, afuera del salón, en las canchas, en la biblioteca, en el aula de cómputo, en donde yo tengo que establecer el espacio de trabajo. También tengo que tomar en cuenta la distribución del tiempo. Recordemos que ya nuestros programas y nuestros planes de estudio nos marcan cuáles son los horarios que yo tengo que trabajar, la cantidad de horas que debe de tener cada una de las asignaturas que imparto. Entonces, es importante revisar esas horas que nos indican para poder realizar también nuestras planificaciones. Los recursos y materiales didácticos que se emplearán para apoyar el desarrollo de las actividades es muy importante que yo los tenga visualizados de forma previa. Tengo que identificar qué tengo en mi aula, qué hay en la escuela, qué van a traer los alumnos de su casa. En este momento en que nos encontramos en pandemia, cuando nosotros planificamos, hay que visualizar qué podrían tener los alumnos en casa, con qué pueden trabajar en casa para poder realizar sus actividades. Y también tengo que tomar en cuenta las técnicas y los instrumentos de evaluación más apropiados para mi salón, para mis alumnos, para mi grupo, para mi contexto, para mi comunidad. Obviamente toda esta información yo la debo tener ya reconocida de forma previa para poder implementar actividades que apoyen estas características de mis alumnos. Ahora bien, para que la planificación pueda realmente potenciar el aprendizaje, es fundamental que el docente incorpore en esta planificación los momentos de evaluación, técnicas e instrumentos con los que va a evaluar. No puedo determinar estas técnicas o estos instrumentos o estos momentos ya que hice mi planificación. Los tengo que ubicar desde el principio, desde que estoy empezando a planificar. Desde ese momento determino los momentos, las técnicas y los instrumentos y los coloco en mi planificación. Cuando se incluyen acciones de evaluación formativa en la planificación, nosotros podemos reconocer los procesos y los ritmos y también los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. También podemos identificar los intereses y los principales retos que enfrentan nuestros alumnos. Además de que identificamos a los alumnos que requieren mayor apoyo para lograr los aprendizajes esperados y obviamente también para desarrollar sus competencias. Si yo incluyo estas acciones dentro de la evaluación formativa en mi planificación, también voy a poder observar esos avances que van teniendo los alumnos en cuanto al logro de actividades esperados y voy a poder también identificar las dificultades que tienen.
De esta forma se muestran de manera sistemática las evidencias del aprendizaje de los alumnos. Por eso es tan importante incluir estas acciones de evaluación formativa dentro de mi planificación didáctica. En el acuerdo 696 se hablaba de 3 periodos de corte en preescolar y de 5 periodos de corte en primaria, además del diagnóstico. Actualmente, con el acuerdo 110319, que anteriormente teníamos el 120518, se enmarcan únicamente 3 periodos de corte. Y esos periodos de corte de la evaluación también nos indica los días en que tengo que dar a conocer esos resultados. Aquí tenemos en la pantalla lo que eran los periodos de corte con el acuerdo 696 y lo que son actualmente los periodos de corte. Estamos trabajando en este momento por trimestre. Anteriormente era por bimestre. En la actualidad hacemos 3 cortes de esa evaluación. El acuerdo 120518 nos habla del reporte de evaluación. Actualmente el acuerdo 110319 nos habla de una boleta de evaluación. En ambos casos es el documento oficial en el que nosotros comunicamos a los padres de familia las calificaciones de sus hijos, así como todas aquellas sugerencias para apoyar su aprendizaje. Es importante que nosotros conozcamos esta información porque en algún momento se llamó cartilla de evaluación, después fue reporte de evaluación, actualmente se le dice boleta de evaluación. El fin es el mismo, únicamente cambia el nombre que se le da relacionada con el acuerdo vigente. La evaluación de los aprendizajes con una mirada preventiva. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta a la evaluación como una forma de prevenir? Muy bien, pues porque la evaluación nos va a mostrar aspectos cualitativos y no solo cuantitativos. A través de la evaluación formativa, yo tengo que ir analizando cómo se va comportando en algún momento determinado alumno. ¿Por qué en algún momento un alumno puede ir muy bien y en otro momento puede tener alguna situación de rezago? Tengo que identificar qué está pasando con ese alumno. Sí, tengo que identificar esos aspectos cualitativos y también los cuantitativos y definir los apoyos que va a requerir en algún momento. La intervención oportuna del docente va a evitar riesgos para caer en mayor rezago o riesgos para no ser promovido a un siguiente nivel o a un grado educativo posterior. Además de que la evaluación con una mirada preventiva me permite identificar los avances, los logros y los obstáculos de cada alumno para atender con oportunidad sus necesidades. Si yo, a través de esta evaluación formativa que estoy realizando constantemente en mi aula, estoy identificando qué va logrando el alumno y cuáles son sus obstáculos, obviamente yo voy a intervenir de forma más oportuna y voy a diseñar estrategias pedagógicas que le permitan avanzar y aprender mejor. Entonces, estas estrategias de intervención tendrán la finalidad de favorecer en todo momento el aprendizaje de los alumnos. Además de que esta mirada preventiva va a permitir fortalecer los logros, es decir, todo aquello que los alumnos ya lograron, va a permitir que se fortalezcan y obviamente va a brindar apoyo oportuno a quienes necesiten mejorar su desempeño. Tenemos que evitar con esta mirada preventiva en todo momento que el alumno caiga en un mayor rezago o que el alumno no avance al siguiente grado o al siguiente ciclo escolar.
Hay que evitar que los alumnos sean retenidos a través de esta evaluación formativa y a través de estar previniendo este rezago mayor. Cuando en las escuelas se ponen en práctica acciones de evaluación que no incluyen a todos los alumnos o son distantes a sus características, la evaluación puede convertirse en una barrera para que los estudiantes aprendan. El empleo de técnicas y de instrumentos homogéneos de evaluación sin considerar las particularidades de cada alumno también pueden ser barreras, por lo que es necesario revisar cómo y con qué se evalúa a los alumnos. Si yo únicamente utilizo la técnica de observación para todos mis alumnos, entonces no estoy considerando una evaluación formativa. Tengo que involucrar otro tipo de instrumentos para poder evaluar a cada uno. Habrá niños que son muy buenos para mostrarnos lo que aprenden a través de la comunicación oral, a través de la comunicación escrita, pero habrá alumnos con quien requiera otro tipo de instrumento de evaluación. Entonces, es importante que las técnicas y los instrumentos vayan cambiando de acuerdo a la necesidad de mi grupo. No solamente que sean esos instrumentos o esas técnicas que yo ya domino o que a mí me gustan. Tienen que ser técnicas e instrumentos que apoyen la identificación de la información de todos nuestros alumnos. Y también tenemos que tomar en cuenta que hay que incluir a todos los alumnos en estos procesos. No puedo dejar a un lado a algún alumno y decirle, bueno, a ti ya ni te evalúo, ya sé que vas a sacar 6 o vas a sacar 5 o ni vas a pasar. No puedo hacer eso. Recordemos que en el libro número 1 nos habla de la ética, ¿verdad? Entonces, esa ética que tengo que tener como docente no me va a permitir tomar consideraciones sin justificar, sin tener un instrumento de evaluación. De igual forma, no puedo decir que un niño va a sacar 10 por el simple hecho de que es un niño que considero que es inteligente, aunque no me entregue ninguna evidencia o no tenga yo ningún instrumento de evaluación de ese alumno. Yo tengo que ser muy ético al realizar algún juicio para la acreditación de cualquier alumno. Y para ello tengo que utilizar tanto técnicas como instrumentos acordes a las necesidades de mi grupo y acorde a las necesidades de cada uno de mis alumnos. El concepto de barreras para el aprendizaje, lo que conocemos como BAP, surge para establecer la forma en que los docentes deben orientar el trabajo educativo con los alumnos en desventajas o con aquellos alumnos más vulnerables y evitar procesos de exclusión. Si yo detecto algún alumno que tiene alguna barrera de aprendizaje, lejos de decir ya no funciona que trabaje con él, lejos de decir no va a pasar o lejos de decir este niño no aprende, tengo que buscar las formas en poder apoyarle. Este concepto enfatiza una perspectiva contextual o social de esas dificultades de aprendizaje de los alumnos y permite observar que las dificultades se originan de la interacción entre los alumnos y el contexto. Estas barreras de aprendizaje no las tiene propiamente el niño de forma individual, también incluye el contexto en el que se desarrolla. ¿Sí? ¿Cuáles son las circunstancias socioeconómicas que vive y que están afectando su vida y que le impiden estar aprendiendo? ¿Cuál es la gente con la que se relaciona y que también pueden ocasionar este tipo de barreras para el aprendizaje? La política educativa, la cultura y las estrategias de enseñanza que a veces también como docentes estamos utilizando. También puede ser que esas estrategias de enseñanza sean una barrera para el aprendizaje de algunos alumnos. Entonces, es importante identificar estas barreras para el aprendizaje. Los alumnos con mayor vulnerabilidad o que tienen mayor riesgo
de rezago? Bueno, pues en esta bibliografía nos plantea que pueden ser las mujeres o las niñas. En ciertas comunidades o en ciertos lugares, a las niñas no se les permite ir a la escuela, o si van a la escuela no le dan la importancia que requieren. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se piensa que las niñas no van a terminar de estudiar porque se van a casar o porque van a ser mamás o porque las niñas tienen otro futuro lejos de ser unas profesionistas, ¿verdad? Hay lugares en donde pasa esto y esta es una barrera para el aprendizaje y la participación social. También tenemos a las personas que tienen alguna enfermedad, algunos niños o algunos adolescentes que están enfermos, pueden en ocasiones tener muchas inasistencias porque requieren estar en el hospital o porque requieren ir a citas médicas y esto puede ser en algún momento también una barrera para el aprendizaje. Los alumnos que tienen alguna discapacidad también se enfrentan con esas barreras de aprendizaje. Incluso aquellos niños que presentan aptitudes sobresalientes también pueden tener barreras para el aprendizaje al considerar que lo que están aprendiendo no es suficiente o no es lo que a ellos les gusta. Y entonces nos vemos aquí también con otra barrera de aprendizaje. Quienes viven en comunidades rurales o quienes se encuentran en situación de calle también son alumnos vulnerables. Los hijos de padres sin empleo o con un trabajo eventual son considerados alumnos en alta vulnerabilidad. En este momento de pandemia, nosotros identificamos que esos niños de padres sin empleo o con trabajo eventual muchas veces no logran establecer comunicación con nosotros porque no tienen el dinero suficiente para poder colocar una recarga o para poder tomar una clase en línea. Es entonces que estos niños se vuelven vulnerables y están encaminados hacia tener un rezago mayor. Los estudiantes que viven en un entorno de violencia familiar o social, obviamente estos niños no van a tener ganas de llegar a la escuela, de estar contentos, de querer estudiar, si en casa los acaban de golpear o los acaban de insultar o los agredieron la noche anterior. Estos niños también están en entornos difíciles que son barreras para el aprendizaje y que los vuelven vulnerables. Los migrantes y los indígenas también son personas vulnerables. En cualquier momento estos niños pueden caer en un abandono escolar o pueden caer en un rezago por las situaciones sociales y contextuales que están viviendo. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro identificar quiénes son estos niños que presentan esta vulnerabilidad y con base en esa identificación que hagamos, generar estrategias para apoyarlos y para que al menos el tiempo que van a la escuela estén aprendiendo. Sabemos que probablemente en casa no van a tener mayor avance, pero lo que logremos hacer en la escuela va a ser lo que va a determinar también su futuro inmediato y su futuro en la sociedad. Estas barreras para el aprendizaje y la participación social que enfrentan los alumnos en situación de vulnerabilidad son, en general, el resultado de su interacción con los contextos en que se desarrollan y se hacen patentes en las prácticas que caracterizan a las escuelas. Cuando nosotros en la escuela pedimos, por ejemplo, algún material, sabemos que determinados niños no lo van a llevar. Entonces hay que tener de forma previa ese material para entregarlo a esos niños que sabemos que por la situación vulnerable en que viven no van a llevar el material para poder apoyar ese aprendizaje. Tenemos entonces aquí una pregunta relacionada con estas barreras de aprendizaje y dice así: una alumna de segundo grado de primaria presenta dificultad para consolidar la lectura. El docente, preocupado por la situación, se entrevista con los padres, quienes manifiestan que eso siempre ha pasado en la familia y no esperan que su hija sea una buena lectora, por lo que deduce que el esfuerzo para apoyarla en casa es mínimo. Identifique las acciones que favorecen el aprendizaje de la alumna. Número 1.
Entregarle las instrucciones escritas con las actividades de cada día. Número 2. Destinar tiempo de lectura grupal de los libros de la biblioteca de aula. Número 3. Construir una historia a partir de imágenes de forma colectiva. Número 4. Pedir a la alumna que en su casa reconozca los sonidos de los objetos. Número 5. Organizar la dramatización de un cuento con los alumnos. Aquí lo primero que tenemos que identificar, ¿cuál no? Vamos a descartar. Ya dijimos que en casa es muy difícil que un alumno vulnerable aprenda. A veces la mayor barrera de aprendizaje la tenemos dentro del contexto familiar. Entonces, todas las actividades que tengan que ver con algo que tenga que hacer en casa, pues obviamente quedarían descartadas, porque será muy difícil que esta niña aprenda, puesto que sus mismos padres de familia dicen que así ha pasado siempre, no le van a dar la importancia que requiere. ¿Cuáles son esos números que tenemos que eliminar? Pues es el número 1, entregarle las instrucciones escritas con las actividades de cada día, y es el número 4, pedir a la alumna que en su casa reconozca los sonidos de los objetos. Busco en mis respuestas donde tengo la 1 y donde tengo la 4. Y automáticamente estoy obteniendo la respuesta correcta. Destinar tiempo de lectura grupal de los libros de la biblioteca. 3. Construir una historia a partir de imágenes de forma colectiva. 5. Organizar la dramatización de un cuento con los alumnos. Todo lo que podamos lograr con estos alumnos en el salón de clase será el tesoro más grande para ellos, porque será quizás lo único que aprendan en el día y en ese ciclo escolar. Para identificar a los alumnos en situación de riesgo en preescolar, tenemos los expedientes de cada alumno. Las docentes de preescolar van anotando diariamente los avances en los procesos de cada niño. Y entonces tenemos el expediente como una forma de identificar ese riesgo en nuestros alumnos de preescolar. Si algún niño no ha logrado el aprendizaje esperado y el desarrollo de determinada competencia, será un indicador para diseñar estrategias específicas que apoyen su desarrollo y no para relegarlo al interior del grupo. Esto es muy importante. Si notamos que un niño no ha alcanzado determinada competencia, voy a buscar cómo ayudarle. Y no lo voy a dejar a un lado y decir, ay, pues es que tú no aprendes, tú te vas para allá y te quedas aquí. No, tenemos que buscar la forma de que el niño desarrolle eso que le hace falta. Los alumnos en situación de riesgo, en primaria y en secundaria, también los vamos a identificar en nuestra observación diaria y en las evidencias que vamos recabando de estos alumnos. Es por ello que se tienen que planificar momentos y situaciones que favorezcan el diálogo tanto del docente con el estudiante como del estudiante con el docente, buscando generar la reflexión de eso que van aprendiendo y buscando identificar qué es lo que el alumno sí domina y qué es aquello que le hace falta aprender, que le hace falta dominar. Solo de esta manera se van a poder generar estrategias de trabajo, en algunos momentos hasta individualizado, para poder apoyar a estos alumnos. Entonces, hay que planificar estos momentos y estas acciones para identificar las situaciones de riesgo. Las acciones para evaluar a los alumnos en situación de riesgo, bueno, están encaminadas con las evaluaciones, que pueden relacionarse con dos aspectos, tanto el cognitivo de desempeño o el afectivo motivacional. El docente debe de diseñar acciones de evaluación y seleccionar los instrumentos de evaluación que permitan identificar los aprendizajes de los alumnos o sus necesidades educativas.
relacionadas con su desempeño. Nuevamente, tomamos en cuenta al alumno y sus capacidades de aprendizaje. No relego al alumno, busco la forma de ayudarle y lo involucro en esas actividades de aprendizaje y le doy al padre de familia sugerencias para seguirlo apoyando en casa. Todo esto es lo que es la evaluación formativa vinculada con el trabajo diario. Todos los días yo tengo que estar observando, registrando, generando evidencias, aplicando instrumentos para poder tener un mejor juicio del avance de mis estudiantes. Favorecer que los alumnos aprendan a aprender. Esto es muy importante. Es muy importante que los alumnos aprendan a aprender. Y aprender a aprender es una competencia que se desarrolla a lo largo de la vida. Pero el docente tiene que generar ambientes de aprendizaje para que el alumno desarrolle esta competencia. Con ella se pretende que los alumnos avancen en la independencia de los aprendizajes en un contexto amplio de situaciones y circunstancias. Es decir, yo, como docente, le tengo que enseñar al alumno a pensar y a actuar de manera competente ante los contenidos curriculares. Tengo que generar en el alumno esa forma de querer aprender más, de poder identificar lo que ya sabe y lo que le gustaría continuar aprendiendo. Es importante que el docente considere la metacognición y la autorregulación. Obviamente, este es un proceso que tiene que ser sistemático para poder llevar al alumno hasta esta metacognición. No va a generarse de un día para otro, ni con una actividad en específico. Tiene que darse a lo largo de su formación en los niveles de educación. Esta metacognición y esta autorregulación son capacidades que le van a permitir al alumno ser autónomo y superar los obstáculos que llegue a tener en sus procesos de aprendizaje. Por eso es tan importante que desde preescolar nosotros estemos fomentando en nuestros alumnos esta metacognición y esta autorregulación. No lo vamos a lograr del todo cuando están los niños en preescolar. Cuando están en primaria probablemente avancemos un poco más. Y al estar en secundaria, obviamente, cuando el niño ya tiene otros procesos mentales, será importante seguir motivando este proceso para que el alumno, al finalizar la educación básica, pueda lograr esta metacognición y esta autorregulación. Respecto a la retroalimentación individual del alumno, esta debe ser una actividad constante. El docente y el alumno deben estar analizando de forma constante sus resultados, sus evaluaciones, y obviamente el docente tendrá que generar propuestas y acuerdos con los padres de familia, ¿sí? Para implementar acciones para mejorar el aprendizaje. El docente y el padre de familia tienen que trabajar en conjunto y tiene que haber devoluciones puntuales centradas en aspectos cualitativos del trabajo y del desempeño del estudiante, obviamente relacionados con los aprendizajes esperados. No voy a dar una devolución o una retroalimentación en donde yo le diga al padre de familia, ¿sabe qué? Pues el niño todos los días viene sin uniforme. Eso no es un aspecto formativo. Yo tengo que enfocarme en los aprendizajes esperados y sobre eso generar devoluciones, retroalimentaciones para que el alumno mejore. El padre de familia tiene que estar enterado de lo que necesita su hijo, pero también de cómo va a hacer para ayudarlo a mejorar. No solamente le voy a decir los puntos malos, le voy a decir cómo podemos ayudarle. Es muy importante que los docentes llevemos una bitácora en donde vayamos anotando todos esos acuerdos que se establecen con los padres de familia, porque en algún momento,
cuando nosotros demos a conocer nuestros resultados, los resultados por grupo, en donde identifiquemos a los niños que requieren más apoyo, tengamos nosotros una evidencia en donde el padre de familia está recibiendo esa retroalimentación o está recibiendo esas estrategias de apoyo y donde nos va afirmando que está enterado, donde se está comprometiendo también a darnos apoyo y obviamente en donde se compromete a apoyar a su hijo, porque es el alumno el principal actor de todo este proceso de evaluación y aprendizaje. Ahora bien, la metacognición. ¿Qué es la metacognición? ¿De qué nos habla esta metacognición? Bueno, pues la metacognición es el conocimiento que tienen las personas de su propia cognición. Esta metacognición les motiva a prever acciones y anticipar ayudas para mejorar su rendimiento y resolver de mejor manera las situaciones que enfrentan. Este conocimiento permite al alumno ser consciente de lo que sabe, de sus propias competencias y también de sus limitaciones, y al mismo tiempo ser capaz de regular sus habilidades cuando aprende un contenido o resuelve un problema. Al autorregularse, el alumno puede establecer un plan de acción, monitorear su desempeño y estimar tanto los resultados como las acciones realizadas. Por eso les comentaba que la metacognición no es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Desde que los niños están en preescolar o desde que los niños están en otra escuela de educación inicial, hay que estar fomentando esta metacognición. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra la escalera de la metacognición. El alumno se tiene que preguntar y tiene que responderse a sí mismo, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Que el alumno sea consciente de su propio aprendizaje, que él sepa lo que sabe y también identifique lo que le hace falta saber. Pero algo más importante, que identifique para qué le sirve eso que está aprendiendo y cómo lo va a usar en su vida cotidiana. Este es el proceso al que queremos que todos nuestros alumnos lleguen. La autoevaluación y la coevaluación. Al autoevaluarse, el estudiante podrá saber y decir durante el proceso de aprendizaje cómo va mediante la formulación de juicios estimativos. Va a poder identificar cuáles son las dificultades que se le están presentando y cómo puede resolverlas. Y si está, en ese caso, retroceder o cambiar la estrategia. Esta autoevaluación obviamente no únicamente es para los estudiantes. También los docentes, a través de la autoevaluación, podemos identificar cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué nos falta por hacer y qué es aquello que tengo que evitar hacer. Retroceder o cambiar mi estrategia de trabajo para generar una mejora en la educación de mis alumnos. Nos dice aquí también que la coevaluación puede constituir otro medio que propiciará que los alumnos expliquen a otros sus razonamientos, analicen lo que hicieron y se proporcionen las ayudas o andamiajes necesarias. La coevaluación es muy importante porque al momento que los alumnos coevalúan a sus compañeros, también pueden ir identificando sus áreas de oportunidad o también pueden ir identificando sus logros. Por eso es tan importante que fomentemos la coevaluación entre nuestros alumnos. Desde preescolar, los niños pueden realizar coevaluaciones sencillas. Y aquí involucramos lo que son los valores. Pedir a los alumnos que al realizar la coevaluación, obviamente, trabajen con respeto, se dirijan a sus compañeros de una forma prudente,
para no herir también sus sentimientos. Entonces, esta coevaluación nos puede servir desde preescolar, obviamente en primaria es una herramienta excelente, en secundaria también, porque ya los alumnos tienen otra forma de comunicación y la coevaluación les ayuda a muchos aspectos. Muchas veces sucede que los alumnos, cuando se están autoevaluando, a todos se ponen bien. Todo lo que escriben en la autoevaluación le ponen que está bien, el máximo logro. Para que los alumnos puedan realmente identificar lo que han aprendido o lo que les falta por hacer y encaminarlos a ese proceso metacognitivo, es necesario que la evaluación o la autoevaluación se lleve a cabo con rigurosidad. Es decir, hay que establecer con ellos la claridad de los criterios que se van a aplicar. Se le debe explicar a los alumnos cada uno de los criterios. No importa que nos tardemos más tiempo, pero que los alumnos sean conscientes de lo que deben autoevaluar y decirles que ellos van a argumentar esa calificación que se están asignando. Es recomendable que antes de desarrollar una autoevaluación se haga un modelado de cómo vamos a aplicar estos criterios de evaluación. El docente tiene que enseñar al alumno cómo debe autoevaluarse. Debe de modelar y decir cómo lo tiene que hacer. Puede utilizar un producto similar o puede utilizar el mismo que van a ocupar los alumnos, pero sí es importante que el docente explique de forma detallada cómo lo deben hacer. De esta manera, aun cuando los alumnos se asignen una calificación que no corresponda, con base en los criterios de evaluación, se les puede pedir que corrijan. Si nosotros le explicamos al alumno lo que va a autoevaluar y cuando recibimos su autoevaluación nos damos cuenta que no lo hizo de la forma que se le indicó, se le puede recordar cómo lo hicimos y que corrija aquello que requiere corrección. Así es como el alumno va a aprender a autoevaluarse y también en algún momento va a aprender a identificar sus logros y sus áreas de oportunidad. Tenemos aquí otra pregunta. Nos dice, el director de una escuela expone la siguiente situación. Este grupo muestra un desempeño insuficiente en los aprendizajes que se esperan en el bloque, conductas inapropiadas en consideración a las normas del grupo, falta de compromiso en el desarrollo de actividades de aprendizaje. Identifique las estrategias para que el grupo alcance el máximo logro académico. Y tenemos ahí, número 1, asistir diariamente a la biblioteca escolar para lograr los estándares nacionales de habilidad lectora, la cual contribuye a la cultura escrita. Número 2, elaborar las normas de manera participativa con los alumnos y las familias. Así se convierten en un compromiso compartido. Número 3, reorientar el liderazgo hacia el docente exclusivamente para que tome las decisiones que considere adecuadas para el grupo. Número 4, generar la cultura de la autoevaluación y coevaluación entre los alumnos. Número 5, hacer uso solamente del libro de texto para que los temas se aborden en su totalidad para el examen. Número 6, establecer la tutoría dirigida a los alumnos que presentan rezago educativo. Número 7, aplicar diversos instrumentos para la obtención de evidencias, rúbricas, listas de cotejo, portafolios, entre otros. Vamos a comenzar a descartar, compañeros maestros. Identificamos cuál no. Tenemos aquí que la número 1 es la primera que voy a descartar, porque aquí nos dice que fue un desempeño insuficiente en los aprendizajes del bloque, no únicamente en escritura o lectura. Por lo tanto,
Las respuestas que tengan el número 1 quedan descartadas. Otra que voy a descartar, ¿cuál sería? El docente no puede ser el único que lleve el liderazgo, ¿verdad? Por lo tanto, todas las respuestas que tengan la número 3 se descartan. Y aquí tenemos la respuesta correcta. Número 2, las normas en colaborativo con los padres y los alumnos, cultura de la autoevaluación y la coevaluación, la tutoría dirigida a los alumnos con mayor rezago y diferentes instrumentos de evaluación para obtener evidencias. Así quedaría mi respuesta y esta sería mi justificación. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué descarto? ¿Por qué la apruebo? Evaluación durante el ciclo escolar. Sabemos que en el primer momento de evaluación, nosotros los docentes vamos a ajustar la ayuda en la misma situación de aprendizaje y de evaluación generada alrededor de un aprendizaje esperado. En el segundo momento, vamos entonces a hacer ajustes a esa planificación inicial. Todo aquello que ya identifiqué que me sirve, lo voy a dejar. Si estoy identificando algo que me obstaculiza el logro de los aprendizajes esperados dentro de mi planificación, entonces lo voy a omitir. Y puedo incluir nuevas actividades que ayuden al logro de aprendizajes esperados. En el tercer momento, el docente podrá retomar algunos aprendizajes abordados a lo largo del proceso de enseñanza, una vez acabada la actividad de evaluación. Es decir, en mi planificación, al inicio, yo identifico lo que voy a realizar. Posteriormente, ajusto lo que me está sirviendo y lo que requiere mejorar. Y al final, puedo retomar aquello que identifico que requiere de mayor repaso. Eso es lo que tengo que hacer en este proceso de mi planificación con evaluación. Los ámbitos de responsabilidad. Dentro del proceso de evaluación formativa, vinculado con la planificación diaria, con el trabajo que hacemos todos los días, tenemos ámbitos de responsabilidad y es muy importante conocerlos. La escuela. Bueno, la escuela tiene que garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos, sin importar sus condiciones y evitar cualquier forma de rechazo o exclusión. Esto significa que si nosotros detectamos algún alumno en riesgo, algún alumno vulnerable, y pensamos que ese alumno ya no debe seguir en la escuela, pues estamos generando una exclusión. Esto no se debe hacer. Independientemente de cualquier situación que tenga el alumno, como escuela lo tenemos que cobijar y lo tenemos que apoyar y tenemos que generar lo máximo que se pueda generar para apoyarle. Tenemos que generar esas condiciones que le ayuden a aprender y tenemos que ayudar a que salga de esa vulnerabilidad, que salga de ese rezago. La vulnerabilidad probablemente va a seguir en la vida de este alumno, pero tenemos que evitar el rezago escolar en él. Por eso es que la escuela debe garantizar este derecho a todos los alumnos. No importa su condición social, su condición de salud o cualquier otra situación que viva. En la escuela es donde el alumno puede sentirse más seguro y donde debe sentir esa seguridad y ese cobijo para poder aprender. Otro ámbito de responsabilidad que tenemos como docentes es generar experiencias de aprendizaje significativas y orientar a la familia
para que las experiencias se enriquezcan en otros espacios. En nuestra planificación tenemos que estar generando constantemente estas experiencias de aprendizaje significativo. Y también tenemos la responsabilidad de explicarle al padre de familia cómo lo tiene que hacer. En estos momentos que estamos trabajando a distancia, generalmente damos asesoría a través de un mensaje, a través de un audio, a través de una clase en línea. Estamos orientando a los padres de familia para que apoyen esa labor. No es toda la responsabilidad del padre de familia el lograr que su hijo aprenda. Los docentes tenemos la responsabilidad de decirle cómo lo debe hacer, cómo nos puede apoyar, cómo va a trabajar. Y en muchas ocasiones es necesario hacer asesorías en donde le expliquemos al padre de familia paso por paso lo que tiene que hacer. Solo de esa manera podemos lograr avances en nuestros alumnos. La familia también tiene un grado de responsabilidad dentro de este proceso educativo. Y la responsabilidad de la familia implica la colaboración con la escuela, el mantenerse en contacto con el docente, buscando el enriquecimiento de experiencias y garantizar que el alumno asista con los materiales necesarios para compartir experiencias de aprendizaje en el aula. Y al hablar de materiales, bueno, estamos hablando de los libros de texto, de su cuaderno, de su lápiz, de sus colores. Y si en algún momento se requiere algún material extra, el padre de familia tendrá esa responsabilidad de conseguir ese material para que el alumno aprenda. Si no lo hace, obviamente el alumno se va a quedar sin esa experiencia. O ahí es cuando los docentes entramos y tenemos materiales extra que sabemos que vamos a poder compartir con estos alumnos cuando estamos en la escuela de forma presencial. Actualmente, bueno, eso es prácticamente responsabilidad total del padre de familia, el darle al alumno los materiales con los que va a estudiar, con los que va a trabajar. Y el alumno también tiene gran responsabilidad en este proceso de evaluación formativa. Tiene que tomar parte activa en su proceso de aprendizaje. Debe comprometerse a seguir aprendiendo a partir de los apoyos que se le brinden. Hay alumnos que tienen todo, que tienen una familia que les proporciona todo, que el docente le ayuda, que la escuela le genera esos ambientes. Y aún así, hay alumnos que caen en cierto rezago. En ese momento hay que ver qué sucede. ¿Qué es lo que está ocasionando que el alumno no se comprometa a ese aprendizaje? Puede tener algunas situaciones familiares, algunas cuestiones de salud que le impiden llevar a cabo con éxito este proceso. Pero para todo esto, bueno, los docentes tenemos que estar pendientes de todas estas situaciones y de todos estos indicadores que obstaculizan el logro de los aprendizajes de los alumnos. Estos son los ámbitos de responsabilidad que nos hablan en esta bibliografía. Las oportunidades de aprendizaje a partir de la evaluación nos dice que tenemos que favorecer la autoevaluación del desempeño, no tan solo de los alumnos, también de nosotros. Y a través de esa autoevaluación de nuestro desempeño docente, tenemos que modificar la práctica docente, buscando atender a la diversidad. A través de actividades diferenciadas, de la implementación de estrategias exitosas, del seguimiento de los resultados de nuestros alumnos, de todas esas estrategias grupales e individuales que nos permiten atender las necesidades de cada uno de nuestros alumnos y obviamente a través del trabajo colaborativo. Estas oportunidades de aprendizaje a partir de la evaluación nos van a permitir identificar las necesidades de la diversidad que tenemos en el aula y también generar retroalimentación desde una evaluación con enfoque formativo. Todo esto implica la evaluación formativa
para todo esto nos sirve estar evaluando de esta manera constante y sistemática que lleve a nuestros alumnos al máximo logro de sus aprendizajes. De esto nos habla este libro número 2 que les acabo de presentar y que espero sea de gran utilidad a ustedes en este proceso de estudio que nos va a llevar al logro de esta meta que tenemos, que nos hemos planteado, el acceder a una promoción horizontal o el poder obtener una plaza docente. Bueno, compañeros, eso sería todo con relación a este libro número 2 relacionado con la evaluación formativa. Que tengan un excelente día.